¿Educar para la creatividad o la conformidad? El debate sobre el futuro de la educación. Vivimos en una era en la que la creatividad y la innovación se han convertido en los motores clave del progreso. Desde la tecnología hasta la ciencia, pasando por el arte y la cultura, la capacidad de pensar de manera original y de desafiar las normas establecidas ha sido fundamental para los avances más significativos de la humanidad. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento generalizado de la importancia de la originalidad, el sistema educativo a menudo sigue un enfoque que prioriza la conformidad y la estandarización. En muchos salones de clases alrededor del mundo, los estudiantes son evaluados y clasificados en función de su capacidad para seguir reglas y memorizar información. Los currículos están diseñados para que todos los estudiantes adquieran los mismos conocimientos y habilidades, sin importar sus intereses, talentos o formas de aprender. Este enfoque uniforme puede parecer eficiente y justo en la superficie, pero plantea serias preguntas sobre el verdadero propósito de la educación. La educación, en su esencia más pura, debería ser un medio para desarrollar el potencial único de cada individuo. Debería inspirar curiosidad, fomentar la creatividad y empoderar a los estudiantes para que piensen por sí mismos. Sin embargo, al centrarse en la conformidad, el sistema educativo puede estar creando un entorno donde la creatividad es vista como una distracción y la originalidad, como una amenaza al orden establecido. Esto no solo limita el desarrollo personal de los estudiantes, sino que también empobrece a la sociedad al privarla de nuevas ideas y perspectivas. A lo largo de la historia, hemos visto cómo las mentes más brillantes no solo han sobresalido a pesar de la educación tradicional, sino, en muchos casos, debido a su capacidad para pensar fuera de las normas establecidas. Genios como Albert Einstein, que fue considerado un mal estudiante por sus profesores, o Santiago Ramón y Cajal, quien desafió las expectativas académicas de su tiempo, lograron revolucionar sus campos precisamente porque se atrevieron a cuestionar lo que otros aceptaban sin más. Estos individuos nos muestran que la verdadera genialidad no solo se encuentra en la adherencia a las normas, sino en la capacidad de romperlas cuando es necesario. Imagina un salón de clases donde cada niño, con su propio conjunto de talentos y habilidades, es forzado a encajar en un molde único. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si valoramos más la obediencia y la memorización que la creatividad y la innovación? Al insistir en la conformidad, ¿estamos, quizás, sofocando la genialidad que podría llevarnos a los próximos grandes descubrimientos? Este es el dilema que enfrentamos. ¿Estamos preparados para sacrificar la individualidad en favor de la uniformidad, o es hora de repensar el propósito de la educación? La historia está llena de ejemplos de individuos que cambiaron el curso de la humanidad no por seguir las reglas, sino precisamente por desafiarlas. Estos genios, cuyas contribuciones en la ciencia, la tecnología y las artes son invaluables, comparten una característica común, una profunda inconformidad con los estándares educativos de su época. Para ellos, la educación convencional era un obstáculo más que un camino, y su genialidad floreció en los márgenes de lo que se consideraba aceptable. Este apartado explora cómo figuras icónicas como Albert Einstein, Robert Oppenheimer y Santiago Ramón y Cajal lograron sus grandes avances no a pesar de, sino en gran medida gracias a su resistencia a conformarse con el sistema educativo tradicional. Ejemplos de figuras históricas: Albert Einstein, educación no convencional. Einstein, uno de los físicos más célebres de la historia, tuvo una relación problemática con la educación formal desde una edad temprana. A menudo se distraía en clase, sus profesores lo consideraban lento, y su rechazo hacia la memorización y la rigidez de la enseñanza tradicional lo hizo parecer un estudiante problemático. A los 15 años, abandonó la escuela secundaria sin un diploma. Innovación a través del pensamiento independiente. A pesar de esto, Einstein desarrolló un profundo amor por la física y las matemáticas, explorando estos temas de manera autodidacta. Su habilidad para pensar de manera abstracta y fuera de los límites impuestos por la educación convencional lo llevó a formular la teoría de la relatividad, una de las piedras angulares de la física moderna. Einstein mismo admitió que su capacidad para cuestionar lo establecido y su resistencia a aceptar las cosas tal como eran, jugaron un papel crucial en sus descubrimientos. Robert Oppenheimer, formación autodidacta y variada. Conocido como el padre de la bomba atómica, Oppenheimer fue un hombre de intereses vastos y diversos. Su educación estuvo marcada por una profunda independencia intelectual, a menudo se sumergía en una variedad de campos, desde la física cuántica hasta la poesía y la filosofía, muchas veces de forma autodidacta. Innovación en medio de la adversidad, su enfoque interdisciplinario y su capacidad para pensar de manera no lineal fueron cruciales para su éxito en dirigir el proyecto Manhattan. Oppenheimer no solo era un científico brillante, sino también un pensador profundo que se cuestionaba continuamente sobre las implicaciones éticas y filosóficas de su trabajo. Esta amplitud de pensamiento, que iba más allá de los límites del aprendizaje tradicional, fue clave para su capacidad de liderar uno de los proyectos científicos más ambiciosos de la historia. Santiago Ramón y Cajal, desafío a las expectativas académicas. Ramón y Cajal, considerado el padre de la neurociencia moderna, tuvo un inicio difícil en su carrera académica. Desde pequeño, fue un niño rebelde y poco interesado en los estudios formales, lo que llevó a que sus maestros lo consideraran un estudiante mediocre. Sin embargo, su curiosidad innata y su pasión por la anatomía lo llevaron a desafiar las expectativas que los demás tenían de él. Revolución en la neurociencia. A pesar de las barreras académicas, Ramón y Cajal realizó descubrimientos fundamentales sobre la estructura del sistema nervioso, desafiando las teorías existentes y proponiendo la idea de que las neuronas eran las unidades básicas del cerebro.
Su habilidad para ver más allá de lo establecido y su incansable espíritu investigador lo llevaron a ganar el Premio Nobel de Medicina en 1906. Estos ejemplos muestran que la genialidad a menudo no surge de seguir ciegamente las reglas, sino de cuestionarlas. La resistencia a la conformidad y la capacidad para pensar de manera original son características que no solo definen a estos grandes genios, sino que también los separan de sus contemporáneos. Al reflexionar sobre sus vidas y logros, surge una pregunta inevitable: ¿cómo sería el mundo hoy si estas mentes brillantes hubieran sido obligadas a conformarse con las expectativas de su época? Estos casos no solo son inspiradores, sino que también nos recuerdan la importancia de un sistema educativo que valore y fomente la individualidad, en lugar de suprimirla. La verdadera innovación y el progreso surgen cuando permitimos que los estudiantes exploren, cuestionen y rompan con las normas establecidas. En este punto, exploraremos las diferencias fundamentales entre un sistema educativo que prioriza la conformidad y uno que promueve la creatividad y la individualidad. Estas dos filosofías educativas no solo generan experiencias de aprendizaje muy distintas, sino que también tienen un impacto profundo y duradero en la formación de los estudiantes y en la sociedad en su conjunto. Educación para la conformidad, enfoque en la memorización y la estandarización. El sistema educativo tradicional se ha centrado históricamente en la memorización de información y el cumplimiento de estándares universales. Las pruebas estandarizadas, los currículos rígidos y un enfoque en la repetición y la memorización han sido los pilares de este modelo. Este enfoque tiene la ventaja de facilitar la evaluación de los estudiantes y garantizar que todos adquieran un conjunto básico de conocimientos. El problema de la uniformidad, sin embargo, este modelo puede sofocar la creatividad y la individualidad. Al centrarse en producir resultados homogéneos, el sistema a menudo no tiene en cuenta las diferencias individuales en talentos, intereses y estilos de aprendizaje. Los estudiantes que no se ajustan al molde estándar pueden verse como problemáticos o de bajo rendimiento, lo que puede llevar a una disminución de la motivación y el autoestima. Este enfoque puede producir trabajadores competentes, pero rara vez fomenta la innovación o el pensamiento crítico. Consecuencias sociales. Educar para la conformidad tiene implicaciones significativas para la sociedad. Un sistema que valora más la obediencia que la creatividad puede limitar el progreso en campos que dependen de la innovación. Además, puede generar una fuerza laboral que está bien entrenada para seguir órdenes, pero no para liderar o pensar críticamente sobre problemas complejos. Educación para la creatividad, fomento del pensamiento crítico y la innovación. Por otro lado, un enfoque educativo que valora la creatividad y la individualidad busca inspirar a los estudiantes a pensar críticamente, cuestionar lo establecido y encontrar soluciones innovadoras. Este tipo de educación no solo transmite conocimientos, sino que también fomenta habilidades de resolución de problemas, la capacidad de pensar de manera abstracta y la confianza para explorar nuevas ideas. Valoración de la diversidad en el aprendizaje. En este modelo, se reconoce que cada estudiante es único, con sus propios talentos e intereses. En lugar de tratar de forzar a todos en el mismo molde, la educación creativa busca adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales, ofreciendo opciones y permitiendo que los estudiantes exploren temas que realmente les apasionan. Esto no solo hace que el aprendizaje sea más agradable, sino que también puede llevar a descubrimientos e innovaciones que de otro modo no habrían surgido. Impacto a largo plazo. Un sistema que promueve la creatividad prepara a los estudiantes no solo para participar en la sociedad, sino para transformarla. Los graduados de este tipo de sistema tienden a ser más emprendedores, más capaces de adaptarse a los cambios y más dispuestos a tomar riesgos. Estos son los individuos que impulsan el progreso en todos los campos, desde la tecnología hasta el arte. Impacto a largo plazo. La elección entre educar para la conformidad o para la creatividad no es solo una cuestión de preferencia pedagógica, es una decisión que tiene implicaciones a largo plazo para la sociedad en su conjunto. En un mundo cada vez más complejo y en rápida evolución, la capacidad de pensar de manera original y de adaptarse a nuevas circunstancias es más valiosa que nunca. Para los individuos, los estudiantes educados en un entorno que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico tienden a desarrollar un sentido más fuerte de identidad y propósito. Son más capaces de ver oportunidades donde otros ven obstáculos y están mejor equipados para hacer frente a los desafíos del futuro. Para la sociedad, una sociedad que valora la creatividad y la innovación tiende a ser más dinámica, más capaz de enfrentar los retos globales y más abierta a nuevas ideas. Este tipo de sociedad no solo prospera en términos económicos, sino que también es más inclusiva y equitativa, ya que valora las contribuciones de todos sus miembros, independientemente de cómo encajen en el molde tradicional. En este apartado, hemos contrastado dos enfoques educativos profundamente diferentes. La elección entre conformidad y creatividad en la educación es, en última instancia, una elección sobre el tipo de mundo que queremos construir. ¿Queremos una sociedad que valore la obediencia y la uniformidad, o una que celebre la individualidad y la innovación? Este es el desafío que enfrentamos, no solo como educadores o padres, sino como sociedad en su conjunto. Mientras que los sistemas educativos formales juegan un rol crucial en la formación de los estudiantes, el papel de los padres y educadores es igualmente vital, especialmente cuando se trata de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la individualidad. Los padres y maestros no solo son guías en el proceso de aprendizaje, sino también los primeros modelos de pensamiento independiente y cuestionamiento constructivo. Este punto explora cómo los padres y educadores pueden desempeñar un papel activo en la formación de individuos únicos y creativos, que estén preparados para desafiar el status quo. Consejos prácticos para padres. Fomentar la curiosidad. Crear un entorno enriquecedor. Los padres pueden fomentar la curiosidad en sus hijos proporcionando un entorno que estimule la exploración.
Esto incluye desde libros y juegos educativos hasta actividades extracurriculares que promuevan el pensamiento crítico y la creatividad. Responder con preguntas, en lugar de proporcionar respuestas inmediatas, anima a tus hijos a encontrar sus propias respuestas. Cuando un niño hace una pregunta, responde con otra que los lleve a pensar más profundamente sobre el tema. Valorar el error como parte del aprendizaje, cambiar la percepción del fracaso. Es esencial enseñar a los niños que los errores son oportunidades de aprendizaje y no fracasos. Esto ayuda a desarrollar una mentalidad de crecimiento, donde el esfuerzo y la persistencia son valorados más que la perfección. Compartir experiencias personales. Los padres pueden compartir sus propias experiencias de aprendizaje a través del error, lo que ayuda a los niños a entender que incluso los adultos están en un proceso constante de aprendizaje. Promover la independencia y la toma de decisiones, dar libertad dentro de límites, permitir que los niños tomen decisiones sobre su propio aprendizaje, como elegir sus lecturas o actividades, les da un sentido de control y responsabilidad. Enseñar la autogestión, fomentar la organización y la planificación en los niños para que desarrollen habilidades de autogestión, fundamentales para el pensamiento independiente. Consejos prácticos para educadores. Crear un ambiente de aula que fomente la creatividad. Diseñar proyectos abiertos. En lugar de asignar tareas con respuestas correctas e incorrectas, plantea proyectos que permitan a los estudiantes explorar diferentes caminos y soluciones. Esto no solo fomenta la creatividad, sino también la colaboración y el intercambio de ideas. Incorporar el juego en el aprendizaje. Utilizar el juego como una herramienta educativa puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y estimulante. Juegos de rol, simulaciones y desafíos creativos pueden ayudar a los estudiantes a pensar fuera de lo común. Incentivar el pensamiento crítico y el cuestionamiento, fomentar el debate y la discusión, crear espacios en el aula donde los estudiantes puedan debatir y discutir diferentes puntos de vista, respetando siempre las opiniones de los demás. Esto no solo promueve el pensamiento crítico, sino también habilidades sociales y emocionales. Hacer preguntas abiertas. En lugar de preguntas cerradas que solo permiten respuestas directas, plantea preguntas abiertas que inviten a la reflexión y al análisis profundo. Personalizar el aprendizaje. Reconocer las diferencias individuales. Los educadores deben esforzarse por comprender las fortalezas y debilidades de cada estudiante y adaptar su enseñanza en consecuencia. Esto podría incluir ofrecer diferentes tipos de tareas que se adapten a los diversos estilos de aprendizaje. Fomentar proyectos de interés personal. Permitir que los estudiantes trabajen en proyectos que les apasionen puede aumentar su motivación y compromiso con el aprendizaje. Ejemplos inspiradores. Marie Curie y la educación de sus hijas. Educación personalizada. Marie Curie, una de las científicas más influyentes de la historia, adoptó un enfoque personalizado en la educación de sus hijas. Ella les enseñó a través de experimentos científicos en casa, alentándolas a explorar y aprender a su propio ritmo. Este enfoque contribuyó a que ambas hijas también se destacaran en sus respectivos campos científicos. La Escuela de Summerhill. Innovación educativa. Summerhill es una escuela en Inglaterra conocida por su enfoque radical hacia la educación, donde los estudiantes tienen la libertad de elegir qué, cuándo y cómo aprender. Este enfoque ha demostrado ser eficaz en desarrollar estudiantes independientes y creativos, que son capaces de pensar por sí mismos. El papel de los padres y educadores es crucial en el desarrollo de mentes que no solo son capaces de absorber información, sino también de cuestionarla y reformularla. Al fomentar la curiosidad, valorar la creatividad y personalizar el aprendizaje, estamos preparando a los estudiantes no solo para participar en la sociedad, sino para transformarla. Estos enfoques, aunque pueden requerir más esfuerzo y tiempo, son esenciales para cultivar las mentes que guiarán el futuro. La educación, en su forma más poderosa, no es simplemente un proceso de transmisión de conocimientos, es la chispa que enciende la creatividad, la curiosidad y la capacidad de pensar de manera crítica. Sin embargo, en un mundo donde la conformidad a menudo se presenta como la norma, es esencial preguntarnos, ¿qué tipo de futuro queremos construir? ¿Uno en el que todos piensen de la misma manera, o uno en el que se valore y celebre la individualidad? Como padres, educadores y miembros de la sociedad, tenemos la responsabilidad de cuestionar el papel que juega la educación en la formación de las futuras generaciones. Debemos considerar si estamos preparando a nuestros jóvenes para ser pensadores independientes y creativos, capaces de desafiar el status quo, o si simplemente los estamos moldeando para que encajen en una sociedad que valora más la obediencia que la originalidad. Es tiempo de repensar el propósito de la educación y de tomar medidas para asegurar que valoramos y fomentamos la diversidad de pensamiento. Si queremos un mundo lleno de innovación, descubrimientos y progreso, debemos cultivar en nuestros jóvenes la capacidad de ver más allá de lo que es y soñar con lo que podría ser. Este artículo no es solo una reflexión sobre el estado actual de la educación, sino también un llamado a la acción. Ánimo a todos los lectores a considerar su papel en este cambio. Si eres padre, educador o simplemente alguien que se preocupa por el futuro, pregunta, ¿cómo puedes contribuir a un sistema educativo que valora la creatividad, la originalidad y el pensamiento crítico? Involúcrate en la educación de tus hijos, apoya a los educadores que buscan innovar y promueve políticas que fomenten un aprendizaje más personalizado y orientado al desarrollo individual. La educación es el terreno donde sembramos las semillas del futuro. Asegurémonos de que estamos plantando semillas que crezcan en todas las direcciones, no solo en la dirección establecida.